Aislados, vigilados y bajo estrictas medidas de seguridad, así fueron recluidos el Lobo y otros cabecillas del barrio 18 tras ser trasladados a un área de alta seguridad para evitar que sigan coordinando crímenes desde la cárcel. Un cambio de carril terminó en un violento accidente en el kilómetro 38 hacia Palín Escuintla cuando dos motociclistas impactaron contra un vehículo particular. El momento del accidente quedó grabado en video. Un ataque armado terminó con la vida de Miguel Najarro, concejal segundo de San Juan, Zacatepeques, cuando se encontraba en el sector de Ciudad Quetzal. La municipalidad condenó el crimen y exigió a las autoridades una investigación para dar con los responsables. Lo que iba a ser un viaje para celebrar el Día de la Madre terminó en una tragedia que sigue cobrando vidas. Una semana después del accidente en la ruta interamericana, murió otra integrante de la familia mientras una niña de 11 años lucha en el intensivo con riesgo de no volver a caminar. La fiebre por completar el álbum del Mundial está golpeando el bolsillo de los coleccionistas, quienes aseguran haber gastado más de 2.000 quetzales entre sobres y figuras difíciles de conseguir. Mientras crece la demanda, las autoridades ya investigan posibles estafas y falsificaciones de calcomanías. Un espectáculo aéreo en Idaho estuvo a punto de terminar en tragedia luego de que dos aviones de combate colisionaran en pleno vuelo ante decenas de espectadores. El impacto y la explosión quedaron grabados en video. Sorprendentemente, los pilotos sobrevivieron. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este lunes 18 de mayo, semana de aniversario. Un gusto estar con usted a través de Guatevisión. Soy Alexis Ponce, doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan. Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología; Héctor Pérez, médico experto en salud mental; y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Aislados, bajo vigilancia y sin contacto entre ellos, así fueron recluidos el Lobo y otros cabecillas del barrio 18 tras su traslado a un área de alta seguridad. Sin contacto entre ellos, en celdas individuales y bajo monitoreo permanente, así permanecen el Lobo y otros cabecillas del barrio 18 tras su traslado a un área de aislamiento dentro de la Granja Penal Canadá. El día viernes, el fin de semana, a medianoche, procedimos a trasladar a los máximos líderes de la pandilla del barrio 18. Incluyendo al Lobo, que es su máximo líder, Aldo Dupié, con sus máximos integrantes de la rueda del barrio 18, a unas instalaciones que se hizo una readecuación de instalaciones dentro de la cárcel de Granja Canadá, en Escuintla. Ahí físicamente se hicieron las estructuras tanto de metal como electrónicas para poder trasladar a estas personas y tenerlas debidamente aisladas y controladas. Según las autoridades, las nuevas medidas buscan evitar que los privados de libertad continúen coordinando extorsiones, asesinatos y otros hechos criminales desde las cárceles. Ellos están ya bajo nuevos esquemas y protocolos de seguridad. De momento no tienen visitas, están incomunicados con el tema de requisas y con espacios para poderlos tener debidamente aislados a cada uno de ellos. Son 9. Son 9. ¿Por cuánto tiempo se tomaría esta medida? Por ejemplo, el tema de las visitas, y si están en la misma área o están divididos. El tema de las visitas es para esta área concretamente, y la área que ellos dejaron vacía dentro del área de renovación 1, sobre todo los galpones, los contenedores que teníamos los estamos aprovechando para otras personas de alta peligrosidad que también ahí vamos a colocarlas. Los reclusos trasladados pertenecen al barrio 18 y son considerados de alta peligrosidad. Con imágenes de Byron Baiza para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Aislados, sin contacto entre ellos. Esto es lo que aseguran las autoridades. Que sea cierto, bueno, son otros 5 pesos, Jorge, porque esa es la versión oficial. Pero es que han habido cualquier cantidad de traslados en la actual administración. Y bueno, tenemos todo ese problema que se vivió en Renovación, donde supuestamente estaban bajo estrictas medidas de seguridad. Así es, Alexis. Ellos, por pertenecer a unas estructuras criminales muy bien identificadas como
el barrio 18 y la Mara Salvatrucha, recordemos que se creó y nació a la vida jurídica el decreto 11/2025, en el cual el trato preferencial para ellos debe ser así, efectivamente por los tipos de delitos que son asesinato, extorsión y los más de más severo castigo que hay. Una cosa, Alexis, que llama la atención es de que mientras no haya un bloqueo de señal de llamadas telefónicas a los centros de privación de libertad, esto lo van a tener que seguir haciendo. Una sugerencia con el debido respeto a ir al viceministro de Gobernación podría ser que les pongan de una vez control telemático en ambos tobillos a todos. El control telemático son aquellos controles de GPS, porque si el peligro o el riesgo es la fuga, pues al menos que les cueste más. Pero definitivamente solo Aldo Dupié tiene 1.600 años de sentencia condenatoria por asesinato, secuestro y extorsión. 1.600 años. O sea, definitivamente todos los que están ahí están debidamente ejecutoriadas sus sentencias y obviamente esos van a ser de perfilación criminal por mucho tiempo y es más, pues tendrían que lamentablemente que fallecer en cárcel. Pero el hecho que estén tomando estas medidas de seguridad pone en relevancia también que no vaya a pasar lo que pasó con la fuga en Fraijanes, Alexis, que ellos tenían la capacidad de coordinar. Recordémonos cuando hubo 3, 4 centros de privación de la libertad en los cuales a través de llamadas telefónicas se coordinaron entre los centros carcelarios, incluyendo los de adolescentes, y hubo ahí amotinamientos, personas asesinadas y heridas. Sí, o sea también los crímenes en contra de policías que fueron coordinados desde prisión. En estas mentes criminales, delincuentes que están cumpliendo sentencias de por vida, que van a morir en la cárcel. ¿Qué pasa por la mente de estas personas? ¿Cómo está ese grado de descomposición o decir, bueno, al final no tengo nada que perder y al contrario, puedo mucho que ganar aquí en cuanto a poder e incluso todavía beneficiar a mi familia? Sí, de hecho es un tema interesante porque todos damos en nuestra sociedad por hecho de que, pues, si alguien cometió un delito, alguien tiene una falta, pues hay que castigarlo. Eso está como muy claro y muy metido en la sociedad, para cualquier persona de sentido común, el relacionar una pena con directamente un castigo con una falta. Pero realmente, ¿cuándo nos hemos cuestionado si eso es un método efectivo? ¿Cuándo nos hemos nosotros cuestionado si esa es la forma en la que se ha hecho? Y más importante, ¿qué resultados son los que realmente nos ha dado? Porque, bueno, cualquiera puede decir, sí, por todo lo que hizo, pues que se pudra en la cárcel, que se muera ahí, pero es justamente lo que tú decías. ¿En dónde hemos visto que esto funciona? Nosotros solo queremos actuar por rencor, por venganza, etcétera, y realmente no analizamos, porque es justamente lo que tú dices, sí, pues yo creo que no es un método que funcione, ha demostrado que no ha funcionado, y pues lo que para ocurriendo es eso, ¿no? Que al final, pues, desde donde estoy ahora, pues busco cómo... Y se convierten en centros que le permiten a todos los reclusos perfeccionar sus técnicas para delinquir, Luis Fernando. Los cambios que han existido en el sistema penitenciario, vimos que aquellas fotografías que hablábamos aquí, incluso que parecían posadas de Lobo hacia la Cámara Oficial, la Cámara de Gobierno, y que bueno, ahora lo trasladan a otro lugar y veremos qué pasa, porque también está a la espera de lo que suceda en el Triunfo, en Izabal. A mí me levanta suspicacia el poder ver, se supone que la cárcel donde estaba era la cárcel de máxima seguridad y que aparte de esa cárcel no había otro lugar de máxima seguridad. Eso fue las declaraciones que dio el antiguo ministro de Gobernación, que está prófugo, y eso fue lo que dijeron las autoridades del Ejecutivo. Ahora, me crea un poco de duda el ver que fue producto de una negociación con las pandillas el que los hayan movido a otro lugar, o realmente construyeron una mejor área para poderlos tener retenidos. ¿Por qué pregunto esto? Porque es evidente que en la fuga de los pandilleros del barrio 18 hubo participación de funcionarios de gobierno. Y al haber participación de funcionarios de gobierno, se van ellos mismos, también se van prófugos del país después que se hace público. Ministro, viceministros, todos ellos fueron cómplices de la fuga de los pandilleros del barrio 18. Y recordemos, fueron cómplices de los terroristas del barrio 18. Y esta es una categoría que fue dada no solamente por una ley, sino que también a nivel internacional hoy son perseguidos y buscados como lo que son, como terroristas. Entonces, sí me crea a mí un poco de dudas
¿Cuándo anunciaron este nuevo cambio? ¿Cuándo anunciaron que habían construido un área más segura? Pareciera ser que las autoridades de gobierno siguen hablándose y negociando con los pandilleros. Ahora, ¿qué es preocupante? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la fuga? Más de 6 meses. Y no tenemos respuestas contundentes. Respuestas de nada. Investigación no hay. Bueno, Así es. el viernes decían nuestros compañeros acá que se espera y que ellos esperan que ahora sí avancen las investigaciones, y al final de cuentas es lo que todos esperamos, que avancen las investigaciones, que no se vea nombre, que no se vea apellido y que al final haya resultados. La pausa, regresamos aquí en Impacto Directo. Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 38 en la salida hacia Palín, donde una motocicleta y un vehículo particular colisionaron en un video que quedó registrado el momento del impacto cuando un vehículo intentaba cambiar de carril. Sin embargo, al momento de hacerlo, al último minuto, y la velocidad de los motociclistas terminan impactando en la parte trasera del carro. 2 motociclistas resultaron gravemente heridos y fueron trasladados hacia un centro asistencial con posibles lesiones de consideración. Uno de los heridos con posible trauma de cráneo, mientras que los ocupantes del automóvil presentaron crisis nerviosa. Pero es que estos movimientos de última hora, bueno, me pasé y quiero regresar, es irresponsable ese movimiento. Sí, es increíble porque, bueno, las capacidades del ser humano, hablando de su neurobiología, son realmente grandes, ¿verdad? Hay mucha capacidad de respuesta, mucho más de la que, pues, tal vez conscientemente nosotros estamos cuando en nuestro diario vivir. Sin embargo, cuando estamos en un vehículo, sea el que sea, pues pareciera que nosotros como entramos en algo que se llama memoria a largo plazo, que es automática, nos confiamos, ¿no? O decimos, ya conozco el camino. Sí, no, incluso pasa mucho, las personas dicen, no, yo bebí alcohol, porque como ya me sé el camino, yo le puedo entrar. Manejo mejor. Manejo hasta mejor. No, pero eso es irresponsable, hay que decirlo, porque si no nos van a creer, no van a creer, Héctor. Exactamente, y ese es el problema, o sea, el problema es que sí hay capacidad de nuestra neurobiología, pero eso es una excusa al final para desobedecer nuestra atención a lo que sea que estamos haciendo. Como que si un médico dijera, no, yo como ya lo he hecho muchas veces, tengo permiso de hacerlo desprevenido o peor aún alcoholizado, ¿no? O sea, al final... O como el refrán, cuando uno dice, bueno, esto lo puedo hacer hasta con los ojos cerrados, pero no es cierto, porque No es cierto. se puede correr mucho riesgo, como lo que estamos viendo en estas imágenes, Luis Fernando. Es bien importante recordar y reconocer que cuando nosotros estamos conduciendo un vehículo, estamos llevando un potencial arma que puede dañar y quitarle la vida a otra persona. Y es totalmente irresponsable el conductor del vehículo al querer hacer un cruce de 2 carriles en un área tan pequeña y sin previsión. Lo recomendable si usted se pasó o está a punto de pasarse del lugar donde vaya a dar la vuelta. Es lo más prudente y más seguro para usted y para las personas que están en su entorno. Por el otro lado, también los motoristas, el hecho que estén en una autopista, si hay un carril de ingreso, una rampa de salida o de entrada, es importante entender que también puede suceder y que debemos estar prevenidos y movernos al carril de paso rápido. Y la velocidad, Entonces, sobre por todo. eso te digo, él iba en el carril de paso lento porque hay un cruce, pero no iba lento, él iba rápido. Y el otro iba en el carril rápido, baja velocidad para tratar de meterse y no perderse el ingreso. Entonces son 2 situaciones que coinciden y causan este tipo de accidentes. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, ser responsable a la hora de manejar. Pero hablemos de este otro caso, ya que cámaras de seguridad captaron el momento en que varios sujetos robaron una motocicleta en el sector de Pachalí, frente a comercios ubicados en San Juan Zacatepeques. El hecho ocurrió a plena luz del día mientras vecinos realizaban sus actividades cotidianas. Situación que ha generado indignación y temor entre residentes del sector ante los constantes hechos delictivos. Pobladores exigen mayor presencia policial y acciones inmediatas de las autoridades para reforzar la seguridad en la zona. Y es que lo hacen con total calma, llegan, merodean, ven que no hay ningún tipo de amenaza a Jorge y cometen el atraco. Claro. Sí, tal vez, como hemos hecho el comentario en otros programas aquí en Impacto Directo, Alexis, es importante, yo entiendo que todos hacen sus esfuerzos porque ante la
la ausencia de transporte colectivo y la ausencia de un transporte que nos permita de una manera digna transportarnos y segura, pues la gente hace su esfuerzo y compra su moto. Pero hemos visto que la forma como operan casi siempre es la misma, es quebrando, fracturando la dirección de la moto. Entonces, si invirtiéramos un poco más, que no es mucho, Alexis, en poder poner un candado de seguridad, poder dejar desconectada la candela de la moto, dejar algún tipo de obstáculo. Porque que eso... le quiten la llanta, pues. Yo hasta Que le eso he quiten las visto. dos llantas. Sí, Pero eso que- es que de sí. verdad, Sí. nos da risa, pero esto no debería No ser debería estar normal, ocurriendo. no debería estar ocurriendo. Pero no hacerle tan fácil la Sí. labor al ladrón. Miremos en qué tiempo no solo roban los vehículos, sino también las motocicletas. Y es porque saben que no hay ningún obstáculo o algo que le limite en el tiempo. Si le quitáramos a menos la candela o le pusiéramos un buen candado al timón, aunque de los más baratos, de que es puro cable de acero y un buen candado, te aseguro que al menos eso ya diría, sería un método disuasivo para el ladrón. Si soy yo, digo, aquí está mero complicado, mejor me busco otra moto. Pero sí que invirtamos un poquito en seguridad por cada persona que tenga su motocicleta, hagámoslo. El índice va en ascenso de la cantidad de robos y atracos de motos y ya no digamos de personas que también les han disparado por quitarle la moto. Y sobre todo la motocicleta que se ha convertido en un vehículo que es sumamente fácil para cometer hechos delictivos. Lo utilizan, lo reciclan, porque roban las motos y luego otra vez se hacen de otro tipo de vehículos y continúan ese tipo de casos, Héctor. Sí. Tengo un amigo que acaba de regresar de viaje, fue a Asia, y en esos países él me contaba cómo, yo creo que va a ser nuevo para nadie saber que pues, si a alguien se le cae la billetera, pues la gente tiene la cultura de agarrarla y devolvérsela. Pero no es aquí. Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que diferencia? De aquí la un devuelve, país pero vacía. y el nuestro, pero ¿por qué somos tan diferentes, no? Y es que al final lo interesante para mí es que todo está en la mente. ¿Qué es lo que diferencia una persona que vive en Asia con una persona que vive en América Central? Solo la forma de pensar. Entonces, hay un bastante esfuerzo de pensamiento de las personas de cómo hacer para robarse una motocicleta. A mí me dicen, mira, ¿cómo se hace? Pues yo no lo sé, pero a las personas, aparte de eso, ¿cómo van a hacer si las venden por piezas? ¿Cómo hacen? Se la ingenian, sí. Entonces, hay mucho esfuerzo de pensamiento ahí, pero, digamos, al final de cuentas, como cultura, ¿qué estamos fomentando? ¿Qué estamos creando y qué estamos haciendo? Porque al final todos estos cambios no deberían de ameritar mucho dinero, es un cambio. Sí, y sin embargo no vemos una reducción en este índice de asaltos. Al contrario, todos los días estamos narrando situaciones similares. Y la tarde del domingo 17 de mayo fue asesinado a balazos Miguel Najarro, concejal segundo de la Municipalidad de San Juan Zacatepeques, durante un ataque armado ocurrido en el cruce de ingreso a Villas del Quetzal y Los Volcanes, en el sector de Ciudad Quetzal. De acuerdo con información preliminar y versiones de testigos, el hecho habría sido un ataque directo contra el funcionario municipal. Los bomberos municipales departamentales acudieron al lugar tras recibir el llamado de emergencia. Sin embargo, al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Tras el hecho, la Municipalidad de San Juan Zacatepeques emitió una nota de duelo en la que el consejo, encabezado por el alcalde Juan Carlos Pellecer, lamentó y condenó el fallecimiento del concejal. Además, expresó condolencias a la familia y exigió a las autoridades competentes una pronta investigación para dar con los responsables de este crimen que aún no ha sido establecido. Bueno, lamentable, sin lugar a dudas, el crimen de un concejal, Luis Fernando, y sobre todo que no se trata de cualquier ciudadano. Todas las vidas son importantes, pero acá hablamos de alguien que es reconocido por la comunidad, alguien que de alguna manera gozó o no de la simpatía de las personas y que se debe determinar si había algún tipo de amenaza en su contra. Es importante remarcar que este sector ha sido conflictivo y ha tenido violencia en los últimos meses, en los últimos 12 meses, con diversas personas relacionadas a la administración pública que han estado víctimas de la violencia. Ahora, ¿qué puede estar pasando acá? ¿Es algo relacionado a la función pública? ¿Es algo relacionado a la vida privada o profesional de la persona? Son líneas de investigación que el Ministerio Público deberá de seguir para determinar las causas. ¿Y por qué es doblemente importante este caso? Porque si las causas son por la administración pública, significa que pueden haber hechos de corrupción o de apropiación de algún tipo de bien dentro de la municipalidad o del servicio público. Y es por eso que se le debe prestar una doble atención, y no solamente en la parte de investigación criminal,
sino también en la parte de administración por la Contraloría General de Cuentas. Algo tiene que estar pasando en el sector para que este tipo de hechos de violencia entre personas públicas se esté dando tan continuamente. Pero también podría estar relacionado a campaña electoral, que ya estamos a las puertas y esta es otra situación que pone en riesgo a muchas de las personas que buscan cargos de elección popular, Héctor. Sí, digamos que, bueno, no tenemos ahorita suficiente información como para pues, asegurar o poder analizar un poco más a profundidad, pero lo que sí podemos nosotros hacer es, bueno, quitar el hecho de violencia como tal y hablar un poco acerca de este fenómeno social que se está dando, porque sí, justamente estamos entrando a una época electoral, estamos hablando de un cargo público y valdría mucho la pena empezar a darse cuenta y hacer ese examen de cómo como sociedad nosotros pretendemos resolver nuestros problemas, porque digamos esto es una vía de violencia y pues habría que ver qué vías existen realmente para que nosotros podamos hacer llegar nuestra opinión, poder hacer valer nuestra necesidad, porque pues también se habla mucho desde la necesidad. Tenemos que ir a la pausa. En Impacto Directo, siga con nosotros, volvemos después de la pausa. La semana pasada le reportamos el trágico accidente que cambió para siempre la historia de una familia que se dirigía a Sololá a festejar el Día de la Madre. El vehículo en el que se movilizaban fue embestido por un camión dejando a 2 personas fallecidas. Una semana después, en el hospital, muere una tercera víctima y una pequeña de 11 años lucha por su vida en el intensivo con alto riesgo de no volver a caminar. El 9 de mayo, la felicidad de una familia cambió para siempre. Un camión de la Municipalidad de San Francisco La Unión Quetzaltenango perdió el control en una curva en el kilómetro 101 de la ruta interamericana y embistió el pick-up en el que viajaban 4 integrantes de la familia Orellana. En el lugar, la vida de Gracie Patricia Contreras, una niña de 13 años, se apagó de golpe. También murió un trabajador municipal. El silencio que quedó tras el choque fue apenas el inicio de un dolor que no cesa. 10 días después, la tragedia se profundizó. Maricélida Martínez, la abuela que luchaba por sobrevivir en el Hospital Roosevelt, no resistió las múltiples operaciones ni la amputación de un brazo. Los médicos hicieron todo lo posible, pero las fracturas y golpes fueron demasiado. Su partida dejó a la familia con un vacío doble, el de una niña y el de su abuela, 2 generaciones arrancadas de raíz. En la funeraria los rostros de los familiares reflejan incredulidad, lágrimas y un dolor que no encuentra palabras. Mientras tanto, la pequeña Valerie Chinchilla de 11 años aún sigue en estado crítico. Ha pasado por cirugías en cabeza y extremidades y permanece en cuidados intensivos. Además, tiene un alto riesgo de quedar parapléjica. Su lucha es la esperanza que sostiene a la familia y que entre lágrimas y rezos intentan aferrarse a la vida, mientras la tragedia les arrebata a sus seres queridos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Es una terrible historia. Las consecuencias de los accidentes de tránsito, Jorge, de las irresponsabilidades en carretera, de cómo se tiene que manejar muchas veces. Pero ya vamos a ir a la conversación porque Guatemala se está sumando a la Semana Mundial de la Seguridad Vial con una serie de actividades que buscan generar conciencia y reducir los accidentes de tránsito en el país, donde más de 800 personas han muerto en lo que va del año.
Del 18 al 22 de mayo se desarrollará la Semana de Seguridad Vial, como parte de la campaña impulsada por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Las actividades buscan reducir los accidentes de tránsito en un 50% para el 2030. Estamos alineados con la ONU, OMS y OPS en el diseño de la seguridad vial. Básicamente se realiza cada 2 años. Nosotros en Guatemala lo hemos adoptado anualmente debido a que las tasas de fallecidos por siniestros viales son equiparadas prácticamente con el tema de la violencia y básicamente queremos bajar en un 50% o reducirlo para que podamos tener calles mucho más seguras y mucho más responsables en el tema de la seguridad vial. Durante esta semana se realizarán ferias viales, capacitaciones, conversatorios con víctimas de accidentes, operativos de prevención y campañas de educación vial en distintos puntos de la ciudad capital y departamentos del país. En lo que va del año, más de 800 personas han perdido la vida en hechos de tránsito. Lamentablemente el año pasado tuvimos alrededor de 2.500 personas fallecidas, 9.000 lesionados por accidentes de tránsito. En esta fecha ya llevamos 850 personas fallecidas por accidentes de tránsito y un aproximado de 3.500 personas lesionadas por accidentes de tránsito. Las autoridades harán entrega de guías pedagógicas de educación vial dirigida a docentes de bachillerato como parte de un convenio entre los ministerios de Gobernación y Educación. Las autoridades hacen el llamado a respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad para evitar más hechos que cobren vidas en las carreteras. Con imágenes de Byron Baiza para Impacto Directo, Mabel Saucedo. ¿Y cuántas historias debemos lamentar de familias como lo que ha ocurrido en el 101 de la Ruta Interamericana? Una celebración que ha terminado en tragedia, Jorge, y ver estas cifras que fácilmente podríamos hablar de un subregistro también en cuanto a los datos que se están entregando de las autoridades. Así es, 2 cosas, Alexis. Sí hay subregistro estadístico y yo lo puedo asegurar y me hago responsable de mis datos. El INACIP maneja lo que se llama los hechos o accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las muertes por las cuales, como por ejemplo en este caso que vemos en pantalla, se proyecta como un accidente de tránsito, cuando no es un accidente, Alexis. Ese es un homicidio culposo, porque por negligencia e imprudencia del piloto que vemos en cámara ahí, en este momento, lamentablemente también fallecido, mueren varias personas. Entonces se crea, como dices, Alexis, un subregistro. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad pareciera menor a 800 por lo que va casi el semestre del año, mayo. Realmente tendrían que ir como 3.000 o 4.000. Lo que pasa es de que el control estadístico es un enfoque político, y lo digo abiertamente, para minimizar realmente el dato de la cantidad de fallecidos que hay por hechos de tránsito. Otro hecho puntual, Alexis, que es importante: las personas, llegamos a hablar solamente de las personas que fallecen y los que quedan mutilados, amputados. La señora que fallece y su abuelita de la nena, ella primero la amputaron y quedó parapléjica y después fallece. O sea, hay un dato también el cual la gente no habla, pero que es también dramático, de la cantidad que queda paralítica, que queda amputada o discapacitada de por vida. Y esas son las personas que sobreviven a los hechos de tránsito o accidentes que no son accidentes, porque generalmente hay negligencia, impericia o imprudencia. Temas de alcohol, temas de distracción, tema del estado del vehículo. Y algo importante, Alexis, ahorita que está empezando esto de la semana vial, que todo el mundo, ahorita que empieza el invierno, que revise sus llantas, su sistema de freno, su revisión general de vehículo, porque los hechos de tránsito, más esta semana que ya hay pronósticos de que hay lluvia y bastante, pues que revisen sus vehículos, porque los hechos de tránsito van a incrementar. Hay que prevenir, pero aquí hay otras situaciones. Hablaban las autoridades de tránsito de PNC, Héctor, sobre reducir la cantidad de accidentes, pero este es un tema que no solo se puede lograr con una campaña. Estamos hablando del estado de las carreteras, de la falta de responsabilidad de los conductores, la falta de educación que existe al final. Sí, yo creo que es importante, justamente hablando de que pues ya nos acercamos a temas de elecciones políticas, el trabajar a fondo, ¿verdad?, este tema. Porque, pues sí, definitivamente con una pequeña campaña, pues ¿qué tanto se va a lograr? Lo que realmente se necesita son cambios a profundidad, tanto bueno, estamos de acuerdo, cuestiones viales, de que las carreteras estén en buenas condiciones, porque sí tenemos muy malas carreteras, pero también de cómo nos podemos educar, qué tan fácil es tener una licencia, cómo estamos nosotros controlando el estado de los vehículos, como decía el licenciado, porque pues al final
Si a mí no me dicen nada, si no hay nadie que me pida a mí tener mi vehículo en ciertas condiciones, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, también es esa parte de la cultura de, bueno, yo voy a tener un vehículo, pero lo voy a tener en buenas condiciones. Y no voy a ser muy popular con lo que voy a decir, pero por ejemplo, los seguros, ¿verdad? Cuando se intentó implementar los seguros, bueno, para mí se intentó implementar mal, pero la idea y la necesidad de que existan seguros, pues ahorita, por ejemplo, sería necesario, pues, ¿verdad? Sí, y es parte lo también del seguro y todos estos temas de prevención, al final se quedan ahí detenidos, Luis Fernando. Mira, la verdad es que el usuario va a tener que vivir en carne propia el no pagar un seguro. Por ejemplo, vemos a este joven que fue investido 2 veces por un vehículo. El vehículo fue utilizado con un arma, parece que hubo dolo, obviamente, cuando hay una repetición del hecho. Entonces, él pudo haber pedido a su seguro una indemnización también, pero desconozco si la tiene o no. Pero en ese tipo de situaciones... Este es el caso de Zona 9 sí, que nos estás hablando. Exacto. Entonces, es cuando nosotros nos damos cuenta que un seguro es necesario y que nos va a ayudar a nosotros a mitigar, tal vez no a desaparecer, pero por lo menos a mitigar el impacto de lo que nosotros podamos vivir. Porque los seguros te pueden dar un seguro por mutilación de un miembro, por pérdida de la vista, entonces daños a terceros. Entonces, la ciudadanía es importante que se eduque y haga conciencia de ello. Que se guarde un poquito de lo que va a comer en la calle o de los gastos superfluos que pueda tener para poder comprar un seguro. Para que haya prevención y para estar prevenidos ante cualquier situación que pueda ocurrir. Tenemos que ir a la pausa, regresamos. El furor por completar el álbum ha disparado los gastos de cientos de aficionados, quienes aseguran que llenarlo supera los 2,000 quetzales entre sobres, intercambios y figuras difíciles de conseguir. Pero eso no es todo, se suma el riesgo de estafa. La fiebre del mundial es evidente. Seguramente si usted está llenando su álbum, estas son algunas de las estampitas que podrían ser las más caras. Incluso podrían costar 1,000 quetzales cada una. La fiebre del mundial ahorita está en todo, ahorita está esto en su punto más máximo y las estampas, el sobrecito de 7 estampas está en 9.50 y ya las estampas individuales pueden valer desde unos 50 hasta así como Messi que está en 50 quetzales aproximadamente y otras variantes que también existen. Y sí, ahorita la fiebre del mundial está en todo. Claro, pero venden acá las cajas completas también, pero también venden sueltas. ¿Las cajas cuánto valen? La caja está en 940, trae 104 sobres. Y el sobrecito individual a 9.50. Cada sobrecito trae 7 estampitas. Y acá han venido personas con sus listados, ¿verdad? Correcto, ahora ya muchos que ya compraron sus sobrecitos y ahora traen el listado físicamente porque ya está saliendo mucha repetida, entonces hay algunos la cambian y otros prefieren comprar ya las últimas unidades en sueltas. Llenar el álbum está costando más de 2,000 quetzales, sin embargo las autoridades señalan que están investigando posibles estafas. Se está en proceso de investigación que han habido falsificaciones de este tipo de estampillas que ha circulado, las andan vendiendo. Estamos en ese proceso de investigación. En Guatemala están haciendo el PDF y a la hora de imprimirlo en la hoja se nota, porque tendría que ser una impresión enfrente, pero en la parte de atrás se notaría que es calcomanía. Destape un sobre y a ver qué suerte la que tiene. Vamos a ver cuáles ahora son vamos las a cambiar. Sí, cambiemos acá. Bueno, este es uno de los sobres oficiales y... Ah, no, sí, hasta se pone uno hasta erizo, ¿no? Vamos a ver cuáles son los... Y sí, porque este viene pegado y bueno, yo no sé mucho de jugadores, se los voy a colocar acá para que vean cuáles son los que son. Son 7 los que salen. ¿Cuántos nos dijo que vale el sobrecito? 9.50. 9.50. Creo que no me salió ninguno de los que la mayoría está buscando. Pero bueno, muchas gracias. Esto es parte de lo que podemos informar al respecto de la fiebre mundialística que se está viviendo en Guatemala y obviamente en muchos países. Pero cuidado con las estafas. Con imágenes de Byron Baiza, soy Mabel Saucedo. Bueno, yo ya tengo aquí algunas estampitas aquí, ya estoy intercambiando con mis compañeros panelistas porque si no nos quedamos atrás, Jorge, y no lo vamos a lograr. Aquí el compañero Luisito las está imprimiendo muy bien.
No, no Bueno, es cierto. no. ¿qué? Para la unidad de delitos. ¿Sabes qué para la pasa? propiedad intelectual, Qué increíble todo no lo es que está cierto. provocando. Sí, el esto. Y fíjate, Alex, que eso platicamos fuera de cámara, que la verdad es de que existen tan buenas impresoras, incluso las impresoras caseras, que pueden hacer una impresión full, pero hay que tener cuidado. Primero, es un acto delictivo y ojo con esto, población guatemalteca, se incurre en actividades delictivas cuando uno vende productos que se venden como originales y no lo son, porque hay derechos de propiedad intelectual y estafa, porque obviamente uno está pretendiendo comprar algo original. O sea que uno sí puede denunciar al Ministerio Público, por es la razón por la cual sale ahí el viceministro de Gobernación haciendo las observaciones. Por ejemplo, si yo te quisiera vender unas estampas que mira una son cosa, falsas. Sí, si tiene holograma. Hay una cosa que no miente, tiene que ser fabricado por Panini, que es la empresa italiana que desde los años 50 es la única que tiene los derechos de propiedad intelectual sobre las estampillas y trae un holograma. Es un efecto lumínico que ustedes pueden poner en su teléfono o a la luz y tienen que tirar unas haces de luz. Y en base a eso uno puede saber si son como cintillas de seguridad. De hecho, se nota, porque en el anverso también la calidad de la impresión, Sí. el corte que debe tener que ser casi perfecto y obviamente el tema de cómo está, Bueno, y yo incluso los ya copyright. tengo el álbum, ya lo llené. Ya lo llenaste, Ya. qué bien, entonces nos vas a compartir. Aquí está. No, eso es mentira, no lo he llenado todavía. ¿Qué quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Pero si nuestra audiencia quiere intercambiar, aportar. quiere intercambiar. Sabemos que las estampitas no se regalan. Como los libros no se regalan las estampitas, se aprovechan. Pero, ¿qué provoca esto en la mente del ser humano? Porque también genera ansiedad. Hemos escuchado testimonios de endeudamiento, a pesar de que es algo caro, que la gente dice, estoy corto de dinero, pero tengo que comprar el álbum. Sí, digamos, mala toma de decisiones. La realidad es que, pues sí, vemos mucho, ¿no? Pan y circo durante toda la vida se ha hecho eso. Y pues hay que tener pues mucho cuidado porque al final yo veía ayer que jugó dos equipos y cómo la gente tenía esa fusión y en un restaurante, yo ni siquiera sabía que iban a jugar y estaban con mucha energía. Decía, bueno, está bien que les guste y que lo hagan con amor, pero ¿qué estamos contribuyendo a Guatemala? ¿Qué estamos haciendo con esa energía y ese ímpetu para que Guatemala sea mejor, verdad? Luego, cómo nos comportamos en nuestros trabajos, cómo nos comportamos en las carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los... Sí, porque esto al final de las estampitas, del álbum, hemos visto situaciones complicadas de personas que son capaces de abalanzarse a otro para llevarse un paquete, un sobrecito de estampas. Lo vimos ayer en el Obelisco. O sea, se han hecho virales los videos banco de cómo la gente se perdió la racionalidad totalmente por un par de álbumes y unos sobrecitos. Ahora, ¿qué es importante que los guatemaltecos entendamos? Las prioridades y nuestra capacidad económica. El poder llenar un álbum nos va a llevar alrededor de 3,000 quetzales. ¿Y sabía usted que un seguro anual para vehículo de daños a terceros le va costando como 2,300? Entonces, en el lugar de llenar su álbum, cómprese un seguro de vehículo. Hay que priorizar la realidad. Como vendedor de seguros. Sin embargo, es importante también que recordemos que todos tenemos algún recuerdo llenando algún álbum. Sí. Entonces también es importante el poder convivir y enseñarle a los niños de una manera sana que no se trata de gastar las grandes cantidades de dinero. Imprimamos el PDF. Sino de la experiencia de compartir, de marcar cuáles ya tengo, cuáles no tengo, el compartir con mis primos, aprender a compartir con los compañeros de la clase, te cambio dos y me das y sobre una. todo porque este mundial tiene varios matices interesantes. El último baile de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, de Neymar Jr., que hoy ha sido convocado. Así que bueno, yo no sé, me daré a la tarea de llenarlo aquí con mis compañeros. Voy a intercambiar las estampitas y si usted también en casa se quiere sumar a esta fiebre futbolística, pues aquí le esperamos para hacer el intercambio. A la pausa, regresamos. Un espectáculo aéreo casi termina en tragedia en Idaho luego de que 2 aviones de combate se estrellaran. Afortunadamente los 4 aviadores resultaron ilesos. El momento exacto del incidente quedó grabado.
Dos aviones de combate estadounidenses colisionaron durante un espectáculo aéreo en la base aérea de Mountain Home. 4 tripulantes se salvaron de morir gracias a que se eyectaron con éxito y fueron evaluados por personal médico. En las imágenes se observa el momento en que los dos aviones colisionan en el aire y se estrellan en el suelo, dejando una enorme columna de humo tras la explosión, mientras los aviadores navales despliegan sus paracaídas. Los 4 tripulantes están en condición estable según medios internacionales. A través de Facebook, la base confirmó el incidente ocurrido durante el espectáculo Gunfighter Skies, que tuvo lugar a unos 3 kilómetros al noroeste de la base, y detalló que equipos de emergencia acudieron al lugar. Los vehículos aéreos involucrados en el siniestro son 2 aviones EA-18G de la Armada de Estados Unidos, adscritos al Escuadrón de Ataque Electrónico 129, con base en Whidbey Island, Washington. Tras el incidente, las autoridades cancelaron el espectáculo, el popular espectáculo aéreo, que incluía demostraciones de vuelo y saltos en paracaídas. Era una celebración de la historia de la aviación. Conocida como los Gunfighters, la base sirve como sede del ala de combate 366 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y anunció que sus instalaciones permanecerán cerradas mientras las investigaciones continúan. Reportó para Impacto Directo Ginny Sorben. Impactantes imágenes, y obviamente en todo este tipo de espectáculos en donde se hacen demostraciones aéreas se debe tener mucha precaución por lo que implica. Aquí en Fuerza Aérea Guatemalteca cada cierto tiempo se llevan a cabo este tipo de espectáculos muy bonitos visualmente, pero acá seguramente algo sucedió que quitó la atención de los pilotos, Luis Fernando, cuando estaban realizando estas maniobras. Fíjate que es bien importante entender que primero, pilotear uno de estos aviones modernos requiere unas habilidades bárbaras. O sea, Claro. esos pilotos yo diría que sí son superhombres, porque las capacidades que tenés que tener para moverte en esos vehículos realmente son habilidades muy finas las que deben tener. Segundo, cuando están haciendo este tipo de exhibiciones, pequeños errores de cálculo, pequeñas variaciones pueden causar este tipo... Incluso el viento también. Incluso el viento, las condiciones climáticas. Y es por eso de que siempre se practican o se realizan en espacios abiertos, para evitar que hayan personas abajo y que puedan caerle restos de las aeronaves. Lamentablemente se echaron a perder los 2 aviones, pero afortunadamente se ve la pericia también de los pilotos que logran eyectarse de una manera exitosa, y la otra parte, ¿verdad?, que sus paracaídas estaban bien empacados, Sí. porque sí se desplegaron. Entonces, la aviación es una industria muy minuciosa y lamentablemente cuando hay este tipo de exhibiciones el riesgo de un accidente realmente es mayor. Sobre todo por las velocidades, las distancias. Hay una preparación, sí, pero todo ocurre en cuestión de segundos, Héctor. Sí, yo creo que, digamos, justamente por eso es tan importante dentro de la preparación, ¿verdad?, que se tiene. También la preparación mental, ¿no? La preparación que se tiene en cuanto a la respuesta, porque al final de cuentas, pues cabal se ve en el video que hay 4 paracaídas, es decir, pues cada uno pudo tener su respuesta adecuada, ¿verdad? Y eso es importante porque alguien puede reunir las características de ser un buen piloto, de tener buenas habilidades, pero si no tiene ese control, ¿verdad?, mental, pues en algún momento pues eso le va a jugar en contra, y definitivamente que es parte de los exámenes, ¿no?, y de los entrenamientos que también se llevan y que son importantes en pues ahí sí que todo el sector de aviación, ¿verdad? Bueno, y ser parte de estos espectáculos, manejar a esas velocidades y prácticamente, Jorge, el quizá no sentir miedo, inhibirse de eso, el tener la adrenalina, todo lo que da. Sí, pero también pone de manifiesto, Alexis, que aún para el no más versado, porque hasta en los vehículos hay definitivamente una falla no solamente humana, sino también electrónica, porque estos aviones tienen mecanismos de seguridad que no permiten que definitivamente entren en un completo acoplamiento, como es lo que logramos ver en las imágenes. Entonces, definitivamente, es por ser acrobacias, y es permisible para ellos, porque a esto, pues obviamente, es porque están entrenados y capacitados,
También no se descarta la negligencia de no haber pretendido abusar de esa confianza que se puede tener a manejar a velocidades Mach 1, Mach 2, que superan la velocidad del sonido y que obviamente el riesgo inminente de poder causar una catástrofe o la muerte dentro de ellos mismos es bastante alta, ¿verdad? Tenemos que hacer la pausa, siga con nosotros aquí en Guatevisión. Llegamos hacia el final de Impacto Directo en este lunes. Gracias por su sintonía a los panelistas que han estado con nosotros. A Héctor Pérez, médico experto en salud mental. Luis Fernando Urbina, publicista y comunicador. Y Jorge Granados, abogado y médico especialista en criminología. Soy Alexis Ponce. Le deseo una excelente noche. Siga con nosotros aquí en Guatevisión.